Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre el contenido y la comunidad. Y en esta oportunidad vamos a un tema bastante solicitado, ya que esto ha quedado vivo en la historia de El Salvador. Los Escuadrones de la Muerte, que fueron grupos paramilitares de extrema derecha formados por militares, policías sin uniforme y algunos civiles que colaboraban con esto. Su objetivo principal era erradicar literalmente a cualquiera que se determinara era opositor, políticos o gente sospechosa. Todo esto por ideologías y por no compartir la visión que se tenía en ese momento. Y aferrándose únicamente a, en teoría, ser afines a la guerrilla y tener ideologías comunistas. Esto era la base principal. Este tema, como muchos que tienen que ver con algunos del conflicto interno, son bastante extensos. Pero a grandes rasgos vamos a tocar una síntesis y uno de sus líderes más emblemáticos y también de sus fundadores. Estos escuadrones aparecieron más o menos de manera organizada en la década de 1960. Previo a todo esto existían cosas que se le parecían, aunque su actividad se intensificó en los años 70 y hasta los 80 como punto máximo. En el contexto del conflicto civil, uno de los primeros grupos conocidos fue la Mano Blanca, alrededor de 1962. Su significado era Movimiento de Acción Nacionalista Organizado. Surgió como una institución paramilitar y anticomunista compuesta por miembros de la FAES y también de policías, algunos terratenientes y algunos civiles ligados a este tipo de grupos. Su objetivo, por supuesto, era el mismo que se llegó a desarrollar en los 70s y los 80s, que incluía también sindicalistas, líderes campesinos, activistas de izquierda y gente que se le etiquetaba como comunistas. Hubo reportes de firmas de la Mano Blanca en Chalatenango y otros lugares ya con actividades fuera del margen de la ley. Algunos de los nombres señalados en estos grupos desde la década de 1960 incluyeron el general José Alberto Medrano, fundador y líder de la Organización Democrática Nacional, Orden, creada en el 65. También se le asociaba con el fortalecimiento de la Mano Blanca, aunque no de forma oficial. Todo porque Medrano era un militar de gran influencia dentro del gobierno y fue considerado como uno de los principales promotores de los paramilitares anticomunistas. Esta orden se convirtió en una red nacional de informantes y colaboradores con la FAES que señalaban y perseguían a presuntos sospechosos de ser subversivos y colaboradores del FMLN. También el coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Este fue más conocido por los casos posteriores a los acuerdos de paz, pero en los años 70 fue uno de los militares salvadoreños vinculados con la doctrina de seguridad nacional. Posteriormente, durante el conflicto se le vinculaba con operaciones de alto perfil también paramilitares. Aunque su nombre aparece mucho más fuerte en los 80, su formación y ascenso en los 70 dentro de este ambiente alimentaba mucho a los escuadrones. Con ello llegamos al tercer nombre, el más emblemático, uno muy vistoso, radical, Roberto Dabuizón Arrieta, fundador del Partido Arena y también de los escuadrones. Aunque su papel se vuelve mucho más notorio en los años 80, en los 70 ya estaba operando como agente de inteligencia militar. Se supo que desde esa época ya coordinaba operaciones clandestinas contra algunos opositores políticos con un largo historial represivo desde sus inicios como militar. Muchos de los oficiales salvadoreños que luego dirigieron los escuadrones fueron entrenados en Estados Unidos bajo la doctrina de contrainsurgencia durante los 60s y los 70. No todos están plenamente identificados por lo mismo, por el actuar que era al margen de la ley y en la clandestinidad. Pero hay registros que los conectan con torturas, desapariciones y liquidaciones selectivas. Las investigaciones sobre las actividades de estos grupos concluyeron que estas estructuras clandestinas comenzaron como apéndice de los servicios de inteligencia de los cuerpos de seguridad y algunos sectores de la FAES. Todo el mundo sabía que estos dormían de día y trabajaban de noche, desplazándose en un territorio sin mayor interferencia de las unidades militares o policiales que custodiaban algunos terrenos, pues eran reconocidos como necesarios para hacer este tipo de trabajo sucio durante el conflicto civil, a favor del gobierno, sus fuerzas militares y de grupos sociales que se beneficiaban de su existencia y de su funcionamiento. Durante el conflicto civil se ha calculado, yo creo que la cifra es muy baja, pero que hubo demasiadas bajas, la gran mayoría civiles, y aunque el conflicto dejó, se dice, 75,000 víctimas, aunque todos saben que fueron muchísimas más. Se calcula, una cifra bastante aterradora, que fueron no menos de 30,000 a manos de los escuadrones.
Roberto D'Aubuisson fue uno de los fuertes fundadores y de los más radicales, aunque nunca lo reconoció, obviamente, ¿no? No podía hacerlo de manera pública por razones grotescas, pero en muchos informes se le identificó como uno de los máximos responsables intelectuales, incluso del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980. Álvaro Saravia, ex capitán de la Fuerza Aérea de El Salvador y muy cercano a Roberto D'Aubuisson, formaba parte del círculo operativo de inteligencia militar. Él, implicado como colaborador logístico en el caso de Romero, Saravia aseguró que D'Aubuisson dio la orden en contra de Romero. Él fue quien reunió a las personas, les dijo que ya estaba todo decidido, que no era una decisión de un grupo pequeño, sino de un círculo de poder dentro de estos aparatos de los escuadrones y también de los círculos políticos, con D'Aubuisson como figura central, como el carnicero. Todos estos escuadrones trabajaban para él y Saravia confesó que nadie tomaba decisiones sin el visto bueno de D'Aubuisson. Roberto dirigía redes de inteligencia militar y escuadrones muchos años antes de fundar el partido y meterse de lleno en la política. D'Aubuisson, por su radicalismo, tenía mucho apoyo de sectores empresariales y operaba con el respaldo de altos mandos militares, políticos conservadores. Incluso en expedientes desclasificados de los Estados Unidos mencionan a D'Aubuisson como un crudo escuadronero, líder y coordinador de estos grupos. De sobra era conocido su radicalismo, que era el otro extremo, ya que no quería una solución negociada, al igual que Cayetano Carpio, el otro radicalista extremista, pero del FMLN. Creía que la aniquilación física del adversario político era la única alternativa en ese momento. D'Aubuisson siempre expresaba que no debía haber compasión por las ratas comunistas y que debían ser eliminadas una por una. Incluso dichos pensamientos quedaron escritos en el himno La Marcha del Partido Arena. Cuando se comenzó a hablar de procesos de diálogo, D'Aubuisson se opuso rotundamente a cualquier tipo de diálogo con el FMLN. El problema, como todo conflicto, eran siempre los inocentes, la gente civil, los que más suman y ponen las bajas. En este caso, tanto a manos de los extremistas de izquierda como también de extremistas, en este caso Roberto D'Aubuisson. En algunos casos, Roberto llegó a decir cosas muy comprometedoras al público, como nosotros ya sabemos quiénes son el enemigo en este país, los tenemos en listas y caerán. Se entendía claramente que eran las listas que manejaban los escuadrones y qué es lo que harían. En los informes posteriores de la CIA lo describieron como un extremista de derecha y responsable de esa red de asesinatos en los años previos y durante la Guerra Civil. Se le conocía por el uso de la violencia cruda como método político. Tan despiadado lo consideraba Estados Unidos que hasta le negó el apoyo político por sus actos nefastos durante el conflicto civil, ya que él posteriormente, claro, tuvo muchas aspiraciones políticas, incluso de llegar a ser presidente de El Salvador. Su ideología anticomunista y su formación como oficial de inteligencia eran su justificación para aplicar pena capital a cualquier opositor o colaborador de la guerrilla. D'Aubuisson siempre negó todas las acusaciones en su contra, decía que todo eran calumnias de los comunistas y de sus aliados en el extranjero. Incluso llegó a decir que los escuadrones ni siquiera existían, eso nadie se lo creía. Decía que eso únicamente era propaganda de la izquierda para desprestigiar al ejército y algunos cuadros dentro de ello, y también para desprestigiarlo a él en su nombre y a su carrera política. Aunque a la misma vez demostraba simpatía por métodos de eliminación, apelaba a que se estaba en guerra y en esta situación se hacía lo que se tenía que hacer, y apelaba a que siempre había luchado contra los comunistas y había sido por defender a la patria y no se avergonzaba de ello. El tema era ya tan conocido que en más de una entrevista le llegaron a preguntar si él era el jefe de los escuadrones, y aunque se lo tomaba con sarcasmo, siempre lo negaba. El problema siempre fue, al igual que con la guerrilla, la gente inocente, es decir, gente que en definitiva nunca estaba ni de un lado ni del otro y por señalamientos sin fundamento corrían un fatal destino. Los escuadrones cometían atrocidades contra muchos simplemente por tildarlos de orejas, de colaboradores, sin ninguna evidencia. Se podría decir que miles de inocentes se fueron en esa oleada de bajas. La Comisión de la Verdad para El Salvador, terminado el conflicto, acusó a D'Aubuisson como el responsable directo de la organización e implementación de los escuadrones por muchos años. Todos sus actos y sus declaraciones le construyeron esa fama de un escuadronero sanguinario, ya que promovía una guerra sin límites, donde la eliminación física del enemigo era el único objetivo. Su discurso no solo justificaba muchos de sus crímenes, sino lo convertía en doctrina que él predicaba.
Incluso ya como político en el Partido Arena mantenía vínculos operativos con todos estos grupos. Las listas de los escuadrones eran extensas, donde incluía periodistas, religiosos, líderes campesinos y políticos de izquierda, incluidos incluso empresarios que se veían como opositores. Uno de los perfiles más recordados, un caso muy lamentable, fue el de Enrique Álvarez Córdoba, que en noviembre de 1980, que durante una reunión de dirigentes del FDR fue secuestrado junto a otros miembros de una coalición por un comando armado de los escuadrones. Al día siguiente todos fueron dados de baja y se mostró que su final había sido muy pero muy macabro. Al paso de los años, el rumbo parecía distorsionado porque los escuadrones iniciaron sus acciones en la dirección de los insurgentes, rápidamente derivado hacia una serie de acciones de delincuencia. Se habían vuelto mucho más peligrosos con el paso del tiempo. Cuando Davison pasó a ser funcionario público en la Asamblea Legislativa, los escuadrones no desaparecieron, pero pasaron a operar de forma mucho más encubierta y mucho más tranquila. No hay información clara que Roberto siguiera en alguna línea de mando, pero sí estaban activos. Y algo de ello se mencionó en el caso de los jesuitas de la UCA en 1989, ya en la recta final del conflicto. Después de perder las elecciones presidenciales y que Arena posteriormente sí alcanzara el poder a través de Alfredo Cristiani, también del Partido Arena, y este último lideró la firma de los acuerdos de paz y en su grupo interno, los duros, que apoyaban a Davison, consideraban todo esto como una claudicación ante los subversivos. En los meses previos de los acuerdos de paz dijeron que el FMLN no merecía representación política, merecía juicio militar y que la paz no podría venir de premiar a estos que llamaban terroristas. Además acusaban a Cristiani y a sectores de Arena más moderados de entregar el país a los comunistas, aunque todos estos nunca rompieron formalmente con el partido, pero sí eran los más acérrimos de Davison. Roberto no participó en los actos oficiales ni de la firma de los acuerdos de paz del 16 de enero en el 92 de México, tampoco emitió ningún comunicado público celebrando dichos acuerdos. Su figura ya estaba muy debilitada al interior de Arena en la política por sus problemas de salud, pero además de su historial ya descubierto de tantos crímenes a lo largo de los años del conflicto, Davison murió el 20 de febrero del 92, poco más de un mes después de la firma de los acuerdos de paz. Fue despedido por Arena como padre fundador del partido, pero la gran mayoría de la población salvadoreña sabía que debía muchísimas cosas, porque había sido uno de los máximos líderes fundadores de los escuadrones. Cargaba con muchas víctimas en sus manos y en sus decisiones por tantos años. Y muchas investigaciones posteriores lo retrataron como uno de los perfiles más oscuros y siniestros de lo que llamaron terrorismo de Estado. Y esta es una reseña bastante rápida sobre el perfil de Roberto Davison, que podría contarse muchísimas otras cosas, pero esto es para delinear más o menos lo que quedó visible en la historia. Bueno, usted tiene la última palabra, puede dejar su comentario y su conclusión. Muchísimas gracias por apoyar siempre a la comunidad. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego. Chao.